Yo. Francisco Jueguen, bienvenido, ¿cómo te va? Gerardo, estamos con Francisco Jueguen, para envidia de las chicas allí en el piso. El tema de la inflación fue uno de los más preocupantes del año pasado, 2017, cerró 6 o 7 puntos por encima del techo que había puesto la Casa Rosada. Y como decía Francisco Gerardo, vienen aumentos inminentes de colectivos, de trenes, de subtes, de energía, de nafta. ¿Esperan enero que estemos con la guardia baja, que estemos distraídos? Efectivamente. ¿Qué tal? Buenos días para todos. Hola, Gerardo, Francisco. así en la mesa Zaira, todos. Hola, No, sí, se Tirá, vienen Malena, aumentos. tirá, Malena, obviamente. te lo pido por favor. Hola, Malena. Hola, Male. Hola, Male. ¿Cómo estás? andás? Un beso muy grande para vos. Me parecía como que no me había saludado. Hola, Francisco. ¿Querés Hola, contarle hola, algo hola. sobre la Sí, última? se vienen efectivamente. ¿Sobre qué, perdón? Paren, No, no. tratemos de hacer una nota seria. Enseguida voy a la nota seria, Francisco. No quiero que pierda el espacio importante que tiene la Nación por salir con nosotros al aire. Pero Claro. ¿hay algo sobre tu vida que quieras contarle a Francisco? Porque hace un año te vio la última vez. Claro, no, bueno, que tal vez charlar de cómo pasamos las fiestas, de las vacaciones. Yo me fui unos días, te podría contar del viaje, contarme vos si te vas a algún lado por la economía, ¿no? Sí, bueno, obviamente nos vamos a ir de vacaciones, Nos vamos, seguramente la disculpa, segunda vamos, quincena de enero. para que se escucha más. Hay un delay. ¿Vamos? Nos vamos a ir, sí, efectivamente, Con su familia, ¿no? Como- ustedes. Seguí hablando vos, Gerardo, seguí hablando vos. No me importa, no, ya está, listo, no me importa dónde te vas, andate a Santa. Igual para mí también es un lindo pibe y no me saludó. Paulo Cablan. Paulo también quiere un saludo. Un beso para vos, Pablo, también. Bueno, qué Francisco, mimoso que están todos hoy. disculpa esta introducción habitual. La pobre, cuando viene acá siempre lo cargamos con lo mismo. Pero lo primero que dijo, en el minuto que lo dejamos hablar, Sí. es importante, porque son pocos los que reconocen que las noticias con los aumentos llegan justamente sobre fin de año, porque entre Navidad, Año Nuevo, el bolonqui y las vacaciones pasan más desapercibidos. Esto es así, ¿no? O sea, los anuncios se eligen casi marketineramente, Francisco. Sí, efectivamente. Si miramos un poquito más para atrás, vas a ver que tuvimos elecciones en octubre y en octubre estaban preparados los anuncios ya de aumentos de luz y del gas y efectivamente, obviamente, se pasaron para noviembre y diciembre. El aumento de la luz, que es cerca del 50%, del 70% llega a la ciudad de Buenos Aires y que se va a empezar a ver en las facturas probablemente ahora también en enero y en febrero. Y la del gas, que se dio en diciembre, también cerca del 58% y se dividió en diciembre y en febrero también va a llegar un pequeño aumento en febrero. Y después, durante el año, vamos a tener más aumentos de luz y gas, probablemente son 2 por año, previstos hasta 2019, para empezar a reducir los subsidios, digamos, que tenían las tarifas pisadas desde hace varios años en la Argentina. Y probablemente, vos lo mencionabas recién, también se preveía que iba a haber aumentos en los boletos de trenes y colectivos, sobre todo en el área del conurbano bonaerense y la ciudad de Buenos Aires, porque si vos mirás, siempre que hablamos de los aumentos de colectivos y trenes, hablamos en general de esa zona, del área metropolitana, porque si uno pregunta cuánto sale un boleto de colectivo, sobre todo en el interior del país, vas a ver que sale mucho más caro que lo que sale en la ciudad de Buenos Aires. Y se vienen los aumentos, se van a anunciar probablemente entre el miércoles o el jueves de esta semana, también con una novedad que remarca generalmente el gobierno, que tiene que ver con el anuncio de un sistema multimodal de transporte que tiene que ver con ayudar a las personas que generalmente ingresan a la ciudad de Buenos Aires a trabajar o las que salen de la ciudad de Buenos Aires a trabajar y tienen que usar varios transportes. A ver, quiero repasar área por área y después preguntarte sobre el fondo del asunto, ¿no? Sobre por qué sucede esto. Dale. Pero los colectivos en principio van a subir de 6 a 8 pesos y se llegaría a un 100% de aumentos de acá hasta fin de año. ¿Los subsidios son muy importantes? ¿La incidencia del subsidio es muy importante en el precio del boleto, en el precio del transporte? La incidencia del subsidio casi que duplica, digamos, lo que sale. Si vos pagás 8 pesos o 6 pesos hoy, que es el mínimo y va a pasar a 8, el subsidio es de 11 pesos. O sea, el subsidio supera la tarifa que paga hoy el usuario. Por lo tanto, hoy sigue siendo probablemente el área económica más subsidiada es el transporte. Ya menos la luz y el gas, que fueron bajando más abruptamente. Recordemos que el primer año de gestión de Cambiemos hubo aumentos casi del
300%, 400% ese primer año, fueron aumentos muy fuertes. En el transporte fueron menores, fueron del 100% en 2016 y 2017 no hubo aumentos, se esperó hasta ahora, hasta 2018, pasadas las elecciones, y generalmente obviamente se elige, como vos decías bien, el verano para hacer estos aumentos. De fondo esto lo que tiene es tarifas planchadas desde 2013 en adelante, desde la crisis de 2001, y deterioro de la inversión tanto en lo que tiene que ver con el gas, con la energía, con la electricidad y también con el transporte. Y por eso vemos trenes, digamos, hecho pelota, digamos, que no se pueden utilizar, o si no, digamos, cortes de luz y cortes de gas en los últimos años. Que lo que intenta el gobierno es que a través de la inversión privada, restableciendo las tarifas plenas, empiecen a desaparecer, ¿no? Es decir, este verano, por ejemplo, nosotros ya estamos pagando tarifas más caras. Estamos pagando la electricidad un poco más cara, bastante más cara de lo que lo veníamos pagando. Entiendo que es porque le sacan los subsidios, pero todavía no se ve tanto la mejora, como leo por ahí muchos colegas que dicen que se siente. Hay corte de luz, por lo menos a mí me tocan, yo qué sé, conozco gente a la que también todavía la perjudican con los cortes de luz. ¿El gobierno qué cree? ¿Que estamos en una etapa de transición? Ya se le puede exigir a las empresas, porque estamos garpando más, vamos a garpar más y los cortes siguen. ¿Cuál es la lógica que vos crees que el gobierno aplica a este asunto? Bueno, obviamente la lógica la estableció el primer año de gobierno de Macri en la Corte Suprema, gradualismo absoluto, y el gradualismo es para los dos lados, gradualismo en el aumento de tarifas y gradualismo en cualquier tipo de mejoras que vos veas, digamos. Hoy hay una intención, digamos, de restablecer la tarifa que deberían cobrar, o el costo real de las tarifas de gas y luz, y gradualmente, esto es lo que explica el gobierno, se van a ir viendo las mejoras en los servicios. ¿Todavía hay cortes? Sí, como todavía hay subsidios. Esto supuestamente es un sendero gradual establecido por la Corte Suprema, recordemos, en esa lluvia de amparos que hubo durante 2016, y probablemente en 2019, cuando se alcance ese sendero, digamos, de eliminación de subsidios, ahí el gobierno, digamos, obviamente va a apuntar directamente solamente a las distribuidoras, a las transportadoras, a las productoras de luz y de gas, para que efectivamente el servicio se cumpla y el contrato que hay entre el Estado y las concesionarias efectivamente se cumpla y haya menos cortes. Esa es la idea del gobierno. Veremos si eso efectivamente ocurre, ¿no? Más adelante. Sí, el otro día hablaba con alguien que sabe mucho de economía, como vos, también colega, un periodista económico que además es economista. Son dos cosas distintas. Y yo le preguntaba, me pasé años entrevistando gente que me decía que había un déficit fiscal muy grande, es decir, que el Estado gasta más plata de la que entra todos los años, pero que durante el kirchnerismo, para tapar ese bache, agarraban la maquinita, iban sacando billete, y con los billetes iban tapando el bache. Así llegó un momento donde no se podía seguir emitiendo porque la inflación era fatal. Ahora, frente al mismo déficit, no agarran más la maquinita, igual la agarraron un poquito el otro día, casi como para que se mantenga aceitada, la agarraron un poquito igual el otro día, ¿no, Francisco? Me enteré que, o no están así. Un poquito. Pero básicamente van tapando el bache con deuda, es. van tapando el bache con deuda. Es decir, uno saca billete, otro le piden billete a los de afuera. Claro. Y la pregunta que yo quiero hacerte es la siguiente. ¿Cuál es la mejor manera? Porque es muy difícil entender que cubrir el déficit implica joder a los jubilados, aumentar el colectivo. ¿Cuál es la manera de salir de esta suerte de ecuación de la que los que no sabemos economía la miramos afuera y realmente nos cuesta entender la salida? Mira, Gerardo, para mí esto es difícil, es obviamente una respuesta difícil de dar, pero lo cierto es que la mejor manera es tener una economía sustentable, y lo cierto es que, como en casa, digamos, vos tenés que gastar lo que te ingresa. Después, si no tenés el problema, si lo que gastabas es más que el ingreso, obviamente, o lo solventabas con la maquinita, como decís vos, lo que generaba inflación, y tuvimos varios años, de 2006 hasta 2015, con una inflación superior al 25%, y eso obviamente afecta a los que menos tienen, ¿no? A los más pobres. La inflación es el peor de todos los impuestos y que afecta generalmente a quienes gastan la mayor parte de su salario en alimentos. Por otro lado, tenés este problema que es el camino que eligió este gobierno, que es un mayor endeudamiento. Este mayor endeudamiento, este camino se elige fundamentalmente con la intención de no hacer un ajuste más abrupto. Un ajuste más abrupto hubiera sido recortar el gasto, recortar empleados públicos, probablemente recortar más jubilaciones y demás.
como se eligió un camino más gradual, la idea es solventar estos gastos corrientes, digamos, obviamente lo que tenés que hacer, jubilaciones, planes sociales, salarios públicos y otros gastos corrientes que tiene el Estado, solventarlo con deuda. Esto es una solución, es un parche que puede durar solamente 2 o 3 años, no puede durar más. ¿Por qué? Porque si no, después el mayor gasto son los intereses de la deuda y empezás a tener un problema de deuda en el peso general, digamos, del gasto del Estado. Lo cierto es que la idea de este gobierno, veremos si efectivamente puede llevarla a cabo, es sostener este gasto, pero ir reduciéndolo en el tiempo, en estos 2 o 3 años. Por eso yo creo que en 2018 lo que vamos a ver es un empuje de la economía más dado por el sector privado y el Estado en general va a intentar ajustar sus cuentas. Esto es lo que tiene que ver con lo que es el gasto generalmente social, a pesar de que el gasto social va a crecer, pero probablemente crezca menos que la inflación, y en lo que tiene que ver con, sobre todo, subsidios que van a ir reduciéndose hasta 2019. Y se va a ir achicando probablemente también parte de la plantilla del Estado, o va a crecer menos que la inflación real. La idea es que haya crecimiento económico, que se vaya achicando el gasto del Estado y que cada vez seas menos dependiente de la deuda externa, ¿no? Y que en algún momento llegues a tener nuevamente superávit como tuvo el gobierno de Néstor Kirchner allá sobre 2006-2007, que había superávit tanto a nivel nacional como a nivel de las provincias. Sí, por último, ¿cómo explica el gobierno que al mismo tiempo, yo algo he leído, pero me gusta preguntártelo para que lo explique alguien que sepa con las palabras indicadas, pero mientras se anuncian estas medidas, también se anuncia que se van a ir achicando las retenciones a la soja, es decir, cada vez va a entrar menos guita por tonelada, de hecho ya está entrando menos guita por tonelada de soja que se exporta. La pregunta es, ¿tiene menos incidencia de la que creemos? El gobierno apuesta que de ese modo se reactiva la economía porque supone que la gente del campo es muy de gastarla adentro. ¿Cómo explica el gobierno que mientras se ajusta a jubilados, se ajusta a colectivos, se anuncia, se pone en práctica una baja, ¿no?, de las retenciones? Bueno, obviamente es una definición políticamente incorrecta de este gobierno. Empezó el gobierno y le quitan retenciones a las mineras y le quitan retenciones al campo. Pero si vos ves qué pasó con el campo después de este anuncio de baja de retenciones, vas a ver que hubo un fuerte crecimiento. Digo, el campo fue uno de los sectores que más empujó el crecimiento de la economía. La idea del gobierno es que el crecimiento no solo esté empujado por el consumo privado, el consumo masivo de todos los que tenemos un salario y vamos al supermercado, compramos un auto, compramos una moto, sino que esté empujado por la inversión, una inversión que venía muy frenada, muy desinflada en los últimos años, y para eso vos tenés que dar señales de precios. Una de las señales de precios es la reducción de impuestos, y por eso vimos en las últimas semanas la negociación en el Congreso de una reforma tributaria, por ejemplo, que tiene que ver con bajar 1,5 puntos del PBI los impuestos sobre lo que es el sector privado. La idea del gobierno es que no sea el Estado, como en los últimos años, el que generó empleo, sino que sea el sector privado, para que sea más sustentable y para efectivamente bajar el gasto del gobierno en salarios. La idea es que si vos le bajás impuestos al campo, que es una baja de retenciones, le bajás impuestos al sector privado, eso va a generar en algún momento una mejora del empleo privado asalariado registrado, que es la idea, de que haya más personas en blanco con salarios en el sector privado y que no dependan tanto del Estado. En el corto plazo, si querés, ya estamos viendo que el nivel de asalariados registrados privados está casi en el mismo nivel que en diciembre de 2015. O sea, vos recuperaste empleo. Todo lo que había caído en 2016 lo recuperaste recién en octubre de este año. La idea del gobierno es que de a poco, y quizás incrementando la velocidad después de la reforma tributaria y la baja de retenciones, haya más inversión del sector privado, esto genere más producción y derrame en mayor empleo privado. Esta es una idea, es una teoría. No, lógico, veremos a ver, si efectivamente volvemos después lo podemos ver en la realidad, ¿no? Volvemos a escuchar la palabra derrame que nos habíamos aprendido, ¿te acordás? Hace cosa de 15 años, pero hay que decir también, esto ya va por mi cuenta, que en ese sentido es lo que la gente votó. Es decir, nadie puede sorprenderse hoy si el gobierno de Macri apuesta a bajar las retenciones y confía en que el mercado le va a reactivar la economía con menos protección estatal. A algunos les puede gustar y a otros no, seguramente. Lo que no se puede decir en este caso, para mí distinto, es el tema de las jubilaciones, porque la verdad es que
10 minutos después de las elecciones contarte la reforma previsional me pareció un poco curioso, por lo menos, ¿no? Pero no podemos decir que el lugar que no... Es muy polémico. Pero en esto otro no podemos decir que no esté yendo para el lado que se sabía que podía ir, ¿no? A ver, claramente hace muy poquito hubo unas elecciones, Cambiemos ganó casi a nivel nacional, ganó en la provincia de Buenos Aires, ganó también con fuerza en la ciudad de Buenos Aires. Me parece que efectivamente la ciudadanía está pensando por lo menos en que haya otra matriz diferente, tanto de hacer política como de hacer economía. Y en el sentido de la economía, y volviendo un poco al punto que vos preguntabas de las retenciones, si vos ves qué impacto tuvieron las retenciones en los últimos 15 años, ves que lo que se logró fue achicar la producción de todos los sectores del campo. Pasamos de ser el tercer exportador mundial de carne a ser el 13º, digamos. O sea, salimos un poco del mundo con el tema de las retenciones. O sea, y lo que se demostró es que si vos ahogás al sector privado para sostener un gasto, en algún momento el sector privado se empieza a frenar y te empieza a frenar el empleo. El empleo está estancado desde 2011. Entonces, evidentemente me da la impresión a mí de que lo que la ciudadanía pedía es un cambio. A ver, por ahora parece estar validándolo. Veremos si el cambio propuesto por el gobierno después tiene este derrame, claro, si querés ponerlo entre comillas, positivo, ¿no? Para la sociedad. Hoy por hoy lo que ves es que le están sacando impuestos a las empresas. Bueno, sí, veremos si efectivamente sacarle el peso del Estado a las empresas beneficia después también a la producción, a la exportación y generalmente o genera más trabajo, ¿no? Que esa es la idea. Y la última, agradeciéndote como siempre la disposición de compartir un rato de tu tiempo con nosotros. ¿Cómo evaluás hasta el momento la nueva política que el gobierno se ha dado en materia de tarifa de combustible? Bueno, en realidad es nueva para la Argentina. En el resto del mundo el precio de combustible es libre, depende de dos variables fundamentales. Uno es el precio del crudo, que es el principal insumo, el precio internacional del crudo, no en la Argentina, que cotiza en bolsa, y el precio del crudo creció la semana pasada a su nivel récord. Y otro es el valor del dólar, porque vos el crudo lo comprás en dólares y el dólar subió cerca de un 9% en los últimos 10 días. Esto habla, a pesar de que no haya un anuncio oficial, de que no esté Juan José Aranguren diciendo va a subir la nafta, son las dos variables que uno dice, bueno, si subieron estas dos variables hay probablemente un anuncio inminente de una suba de combustibles o una suba de la nafta que va a rondar, según dicen los especialistas, entre el 5 y el 6%. ¿Cómo lo evalúo? Y mirá, o sea, en realidad tener los precios pisados a valor real, lo que provocaba es lo que te decía recién, digamos, que la producción se vaya para otro lado, que no haya refinación de petróleo, que no haya inversión en los campos petroleros, que Vaca Muerta, que es el segundo yacimiento más importante del mundo que tiene la Argentina, no esté desarrollado. En definitiva, es un problema, digamos, para lo que tiene que ver con el sector productivo. O sea, las señales de precios, en definitiva, son los que después determinan la inversión. Si vos no tenés señales de precios para un sector, no tenés inversión. Y menos inversión es menos empleo. Por lo tanto, si las variables que determinan que el precio debe estar más alto a nivel internacional dicen eso, efectivamente lo que va a pasar es que suban. A ver, después uno puede pelear las políticas y decir, el Estado debería contenerlo, debería subsidiar. Puede ser que uno pueda pensar en un subsidio para el campo, ¿no? Que ve que el gasoil sube, que eso genera mucho impacto. Pero es difícil pensar que se genere un subsidio para el que va con el auto a cargar nafta. Claro, ¿no? Claro, es decir, vos en ese sentido sos optimista, es decir, crees que ese sector finalmente puede mejorar su performance este año a partir de este cambio. Bueno, ojalá sea así, Francisco. Gracias por habernos atendido, como siempre, felicitaciones, porque desde que yo te crucé por primera vez allá en el programa de Romina Mangel, para acá lo único que has hecho es crecer y las notas que estás publicando son cada vez más importantes y cada vez tienen más influencia. Así que... ¿A vos también te gusta, veo? ¿Quién, Francisco? No, la verdad no. Un poquito. No, pero a mí casados no me... Nosotros tuvimos algo cuando éramos solteros. ¿Te acordás, Francisco? ¿Te acordás, Francisco, ese verano hace en mucho Punta del tiempo, Este? Rosario. Claro. En Rosario, sí, vos eras en Rosario. Cerca, Rosario. Tuvimos una cosita, pero no. Ya se te pasó. Los dos somos iguales, solteros somos bravos. Casados. Y En pareja no. Muy concentrados los dos, Bien. ¿no es cierto? ¿No es cierto, Panchito? Así Mucha es. intimidad. Beso grande y gracias como siempre. Francisco Beso Jueves, grande, gracias Gerardo, un placer. periodista de La Nación.
Muy bien. Escribe bien, cuenta bien. Y Sí, según mi cuenta bien. compañera, hace muy buen mozo.